Estamos en el panel Rafael Campos, Omar Jaén, Steven Macías y Jimmy Jairala para consultarle cómo avanza el tema de sus defendidos o de su defendida puntualmente Paola Pavón y cómo interpretar lo que resolvió la CIDH en el sentido que se pide al Estado ecuatoriano que se respeten sus derechos. Ayer entrevistamos aquí, doctor, a la funcionaria representante del Estado en materia de derechos humanos y más o menos dijo que el Estado iba a respetarlo, sí, que por ejemplo si un ciudadano aprendido y acusado de rebelión acusa problemas de salud, tiene que estar la asistencia del médico correspondiente, etcétera, pero que no significa que abra puertas esto a la opción de que se defienda en libertad. ¿Cómo ve usted esto, doctor? Mire, yo creo que cada funcionario debe hablar o debe aprender a hablar en el ámbito de sus competencias. La señora subsecretaria de Derechos Humanos es la encargada, según tengo entendido, porque hasta ahora no hemos recibido comunicación oficial, de canalizar la reunión entre los representantes de los beneficiarios de las medidas cautelares y el Estado para poder concertar las medidas como dispuso la CIDH. No veo en el ámbito de competencias de la señora subsecretaria o secretaria de Derechos Humanos el levantamiento o no de una orden judicial. Entonces, creo que uno tiene que aprender a hablar primero dentro del ámbito de sus competencias y no sesgar las interpretaciones. Es obvio, y la comisión así lo dijo además cuando otorgó la medida, que la medida busca precautelar los derechos sobre la integridad, el derecho a la vida y los derechos políticos, en particular de la señora prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y que el Estado ecuatoriano debe informarle a la comisión qué va a hacer para precautelar esos derechos. Si es que no lo hace o no da medidas a satisfacción de la comisión, el mecanismo es que la comisión pase el tema a la Corte Interamericana para que se dicten medidas provisionales que son obligatorias y mucho más específicas. El tema, mis queridos amigos, es que ¿dónde puse la bolita al que está jugando el gobierno con las medidas cautelares? Dice, sí, vamos a acatar, pero no sabemos cómo acatar todavía. Implica ganar tiempo hasta que formalmente la señora prefecta termine su periodo de vacaciones y pueda ser despojada del cargo, que es lo que quieren al final del día. Tengan ustedes la absoluta seguridad que una vez que Paola Pavón, si es que el día lunes a las 8:30 de la mañana la jueza a cargo del tema no acepta la revocatoria de la prisión preventiva como le solicitamos y le ratificaremos en la audiencia, este tema se termina con el despojo de la prefectura de Paola Pavón y el gobierno bajará las armas. Es de esta perversidad y esta persecución que lamentablemente, y esto sí hay que lamentar porque somos un país que deberíamos estar en otra onda, estamos en el siglo XXI, deberíamos ser otra generación, gente un poco más abierta, pero es un país que lamentablemente todavía tiene medios de comunicación masivos, sobre todo en televisión, que sesgan el discurso completamente y crean verdades paralelas. ¿Cuáles son los argumentos, doctor, para solicitar la libertad de... Pero me refiero a cuáles son los que usted está planteando ante la jueza el lunes, para que se le permita defenderse en libertad a la prefecta Pavón. A ver, para que a usted le revoquen la prisión preventiva, tiene que haber un nuevo elemento que justifique tal revocatoria. Ya. Y en este caso el nuevo elemento es la medida cautelar de la CIDH. ¿Qué dice la medida cautelar? Porque hay que leerla en su integridad. La CIDH dice, Pavón González y Virgilio Hernández están presos por un acto de fuerza del Estado, por un acto de hostigamiento político del Estado. En consecuencia, hay un grave riesgo a su vida, a su integridad, y ese riesgo existe en la medida en la que ellos están presos. Entonces no se soluciona el tema a criterio de la CIDH con un mero cambio de cárcel. El tema se soluciona porque el hostigamiento del Estado va a seguir en la medida en la que ellos sigan privados de libertad y sometidos al acto de fuerza y arbitrario del Estado. Pero doctor, ¿sí? Usted, dígame, sí. ¿Usted ha revisado las pruebas o los documentos, qué sé yo, que
han hecho posible que la prefecta Pavón esté guardando prisión. ¿Usted vio, leyó, qué sé yo, ha tenido en sus manos esa información que justifique la prisión de la prefecta Pavón? Mire, sin entrar en detalles, porque son audiencias reservadas, donde uno le toma un juramento de lo que ve y no ve. ¿Ya? Yo les voy a decir una cosa. En algunas de estas diligencias, el fiscal, se pasa viendo horas memes. O sea, se incautan un sinnúmero de teléfonos de la prefectura de Pichincha, sin ton ni son. ¿Ya? El fiscal pide audiencias reservadas para ver que tienen los teléfonos en sus memorias. ¿Ya? Y hay horas y horas y horas de memes, de oraciones, de fotos de cumpleaños, de fotos de la mascota. ¿Ya? El fiscal pide grabaciones, que se escuchen las grabaciones que hay en los teléfonos. Las grabaciones son de comprar pizza, estoy un poco poniendo las cosas en contexto, ¿no? De conversaciones personales. Dígame, ¿cómo puede usted probar un acto de rebelión que implica levantamiento en armas, con memes o con videos de YouTube? Porque la cuestión aquí es al revés, mi querido Vin. Uno no puede probar la inocencia se presume. A la fiscalía le corresponde probar la culpabilidad y desvanecer la presunción de inocencia. Ustedes han sido llamados a una rueda de prensa, a cualquiera, en donde se les indique una munición, un arma, un explosivo, una bandera, un distintivo, un grupo de gente armada. Es más, si usted revisa las declaraciones dos declaraciones que a mi juicio son importantes. La una de Moreira, de Roque Moreira, en la Asamblea Nacional, donde dice las Fuerzas Armadas no dispararon un tiro en las movilizaciones de octubre. Y no hay un solo soldado muerto. Y las mismas versiones son corroboradas por el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Entonces, dígame, ¿en qué cabeza puede caber que aquí hubo un acto de rebelión y hay un grupo subversivo, gente alzada en armas con un meme en un celular? Pero aquí no se trata de eso, ¿no? O sea, usted puede explicarles esto con dibujos, con gráficos, con electroshocks, con vitaminas, con fósforo, con hierro, tratando de ponerles ácido fólico. No hay forma. Es la voluntad del Estado de querer despojarle de la prefectura de Pichincha a la señora Pavón. Eso es lo que está en juego en este caso. Doctor Aguilar, muy buenos días. Le saluda Omar Jaén. Doctor, y usted inicia su entrevista afirmando que si en la audiencia del día lunes a las 8:30 de la mañana no se le revoca la prisión preventiva, está ya la suerte echada para Paola Pavón y perderá su cargo como prefecta de Pichincha. ¿Ya no queda ninguna salida legal por parte de sus defendidos como para intentar evitar eso? A ver, hoy es una fecha clave. Hoy es una fecha clave que es quizá más importante dentro del contexto que lo que va a pasar el lunes, más importante dentro del contexto político, no más importante dentro del contexto judicial. Pero hoy debería reunirse el Consejo Provincial del Gobierno Autónomo de Pichincha, el Consejo de Alcaldes, con el propósito de conocer las medidas cautelares, con el propósito de precautelar los derechos políticos de la señora Pavón, como lo manda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, en el acápite especial dedicado a Paola Pavón, en el punto del daño irreparable, la comisión hace hincapié en que si es privada del cargo como consecuencia de esta privación de libertad, se estaría violando gravemente sus derechos políticos y llama al Estado a protegerlos. Entonces, le hemos pedido la semana anterior al prefecto encargado de Pichincha, al ingeniero Tonelo, que ponga esto en conocimiento del Consejo Provincial, para que el Consejo Provincial actúe en conformidad con lo que debe actuar, que es las medidas cautelares de la CIDH, y aprobar una licencia indefinida de la señora Pavón, mientras no haya sentencia penal ejecutoriada que le prive del cargo, como dice el COTAD y como dice la propia Convención Interamericana, que una persona no puede ser privada de un cargo público sino cuando hay sentencia condenatoria ejecutoriada. Veamos qué pasa. Veo que hay una gran presión del gobierno para que esto no ocurra. Estarán actuando sobre los alcaldes integrantes del Consejo. Ya hay un posicionamiento previo de la prensa el día de ayer, sosteniendo con abogados que también se prestan para este tipo de interpretaciones, sosteniendo que esa no es una causal para la licencia indefinida. Entonces, dentro de este escenario, si Paola Pavón no recibe la licencia indefinida el día de hoy,
que sería legítimo y que además es cumplir con la disposición de la CNH y cumplir con jurisprudencia previa a la Corte Interamericana. Si eso no ocurre, lo que va a pasar el día lunes probablemente, y ojalá me equivoque, pero probablemente, es que la jueza a cargo del caso reciba las mismas presiones y termine manteniendo la privación de la libertad, hasta que se consume la toma por asalto de la prefectura de Pichí. Pero doctor, entiendo que por lo que le escuchamos aquí entrevistamos hace unos días, pocos días al ingeniero Tonelo, que ya estaba en trámite, ya habían sido aprobadas las vacaciones de la prefecta Pavón. ¿Esos días no están corriendo? Sí, claro, pero es que aquí estamos hablando más allá de las vacaciones. O sea, las vacaciones son legales, tenía derecho, pero estamos hablando aquí de la necesidad de que el Consejo de la provincia de Pichincha respete la medida cautelar. O sea, a donde quiero llegar al final del día y con palabras que nos entiendan los ciudadanos, no puede ser que un órgano tan serio como la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dicte una medida cautelar. Y el gobierno ecuatoriano se pase por las orejas la medida cautelar y crea que esa medida cautelar es sencillamente un cambio de cárcel. O sea, ¿cree usted que la CIDH se va a meter en un tema de violación de derechos humanos para pedir cambio de cárcel? O sea, la rusticidad y la precariedad de quienes manejan la política internacional del Ecuador y la política de derechos humanos es tal, precarios y poco competentes, que al final terminaron derivando este tema en una funcionaria de tercer nivel. Pero bien, ante la funcionaria de tercer nivel nos reuniremos. Lo que nosotros estamos claros es que si el Estado no cumple con las medidas cautelares, tenemos que ir al siguiente paso, que son las medidas provisionales de la Corte Interamericana. Una demanda internacional. El Estado debe llegar tan lejos de una violación de derechos que implique después restitución en el cargo, reparación de los daños y perjuicios, etcétera. Y no puede tener un poco de sentido común y sencillamente permitir que 3 personas que están acusadas absurdamente de un delito que no existe se defiendan en libertad. O sea, estamos tan poco civilizados los ecuatorianos que no entendemos una dicotomía tan simple. Gracias al doctor Ramiro Aguilar. Día importante, ha manifestado hoy que se reúne el Consejo Provincial de Pichincha para ver si le conceden doctor, una disculpe, licencia. ¿nos recuerda la hora de que va a ser esa sesión, doctor, el día de hoy? No tengo la hora exacta, pero será en el transcurso de la mañana, entiendo yo, si es que hay quórum, desde luego, porque la presión política del gobierno es tan fuerte que a lo mejor ni siquiera tenemos quórum. Bueno, gracias, doctor. Sí, ese es un buen punto. A usted.